Para nosotras es un gusto poder compartir el día de hoy una temática tan importante como es la hipotermia inducida en el recién nacido con asfixia perinatal. Es importante inicialmente definir la asfixia perinatal, que es una condición en la cual se presenta una alteración grave en el intercambio gaseoso del recién nacido debido a la interrupción del flujo placentario como consecuencia de diferentes noxas, bien sea durante el trabajo de parto, el parto o los primeros minutos posteriores al nacimiento. En cuanto a la parte epidemiológica, la asfixia perinatal en general presenta una incidencia mundial de 45 a 50 casos por cada 1.000 nacidos vivos, siendo la asfixia severa con una incidencia en países desarrollados de 0 a 1 por cada 1.000 nacidos vivos y en países en vías de desarrollo de 5 a 10 por cada 1.000 nacidos vivos. Alcanza una alta tasa de mortalidad del 75% y los supervivientes alcanzan un compromiso con secuelas neurológicas del 60 al 100%. Los costos humanos y económicos derivados de esta patología son muy elevados. En la mayoría de los casos de asfixia perinatal es posible identificar algún factor de riesgo. Se puede determinar de acuerdo a la clasificación del embarazo según el riesgo o de acuerdo a la monitoría cardíaca fetal. En cuanto a la clasificación del embarazo según el riesgo, se divide en clase 1, donde encontramos un embarazo que no tiene ningún factor de riesgo, el clase 2, donde el embarazo presenta riesgos ante parto. Allí podemos encontrar las madres primigestantes, nulíparas, con edad materna mayor a 40 años, que cursen con obesidad materna, preeclampsia, polidramnios, oligohidramnios. En el clase 3 están clasificados los de riesgo intraparto, donde puede haber un evento perinatal agudo, líquido amniótico meconiado, fiebre materna, taquicistolia, una abrupción de placenta, una desproporción cefalopélvica, una distocia de hombro, una compresión o prolapso del cordón. Y en el clase 4, donde hay riesgo intraparto y anteparto. Durante el parto y el trabajo de parto también una herramienta útil para identificar algún tipo de riesgo es el monitoreo cardíaco fetal, que evalúa parámetros como la frecuencia cardíaca fetal basal, la variabilidad y las desaceleraciones. Se divide en categoría 1, donde hay una frecuencia cardíaca fetal basal de 110 a 160, una variabilidad moderada y hay ausencia de desaceleraciones tardías que se considera como normal. En categoría 2 encontramos trazos dudosos tanto de la frecuencia cardíaca fetal basal como en cuanto a la variabilidad y no se puede clasificar como categoría 2 o 3. Y en el categoría 3 hay una variabilidad ausente, desaceleraciones tardías recurrentes y bradicardia o patrón sinusoidal. En resumen, los factores de riesgo que podemos encontrar a nivel prenatal incluye un perfil biofísico bajo, presencia de meconio en el líquido amniótico, restricción de crecimiento intrauterino con alteraciones en el Doppler, una circular apretada del cordón, placenta previa sangrante, trabajo de parto prolongado o precipitado, hipotonía e hipertonía uterina, embarazos múltiples y un estado fetal insatisfactorio. Y como evento centinela podemos encontrar una ruptura uterina, abrupción de placenta, prolapso del cordón, émbolo del líquido amniótico y un arresto cardiopulmonar. En cuanto a la fisiopatología de la asfixia perinatal, sabemos que se divide en 3 fases. La primera fase, llamada también fallo energético primario, donde encontramos que ante el evento hipóxico isquémico hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral con una consecuente disminución del aporte de oxígeno y de las reservas de glucosa. Esto nos lleva a una depresión de los fosfatos de alta energía y se inicia un proceso de glucólisis anaerobia que nos conduce a una acidosis tisular, un fallo de la bomba sodio-potasio y un aumento en la PSO2. El fallo de la bomba sodio-potasio nos conlleva a una desregulación osmótica, hay aumento del calcio a nivel intracelular y esto induce la producción de lipasas y nucleasas que producen daño en la membrana y en el núcleo celular, llevando a la muerte neuronal temprana y tardía. Posteriormente viene la fase latente,
Allí en esta etapa encontramos una recuperación parcial del metabolismo oxidativo, tiene una duración de 6 horas aproximadamente, aunque cuando más profunda la depleción de energía, menor es este tiempo. También es considerada la fase latente el tiempo de ventana terapéutica, donde una intervención puede potencialmente aminorar la lesión cerebral. Luego inicia entonces la tercera fase, conocida también como fallo energético secundario. Inicia entre las 6 a 15 horas posterior a la agresión hipóxico-isquémica. Hay una activación de reacciones en cascada bioquímicas y moleculares, donde se presenta una alteración en la función mitocondrial y un daño excitooxidante. Y tiene lugar entonces la muerte de células neuronales, ya sea por necrosis o apoptosis. Entre más grande es la falla energética acá, pues mayor es el compromiso histológico, nos conlleva a secuelas graves neurológicas en el recién nacido e incluso la muerte. Según Ascon, hay una clasificación de asfixia perinatal donde tenemos que es leve, moderada y severa. Se evalúan parámetros como el APGAR, el pH de los gases en la primera hora de vida y el compromiso con encefalopatía hipóxico-isquémica. Para que sea leve debe cumplir 2 parámetros, moderada 2 de estos 3 parámetros, que tenga un APGAR a los 5 minutos menor de 7, con un pH menor de 7,15 en la primera hora de vida y que curse con una encefalopatía leve a moderada, es decir, un SARNAT 1-2. Y la severa debe tener un APGAR a los 5 minutos menor o igual a 5, con un pH menor de 7 en la primera hora de vida, con un déficit de base exceso menor o igual a menos 16, un lactato mayor o igual a 12 y cursar con una encefalopatía moderada a severa, es decir, un SARNAT 2 o 3. En el siglo XX, la asfixia perinatal era considerada una enfermedad huérfana por carecer de un tratamiento eficiente para aminorar el compromiso neurológico. Pero este panorama cambió en la primera década del siglo XXI, cuando múltiples ensayos clínicos mostraron que hacer una reducción de la temperatura cerebral entre 3 a 4 grados centígrados en las primeras 6 horas de vida y sostenido durante 72 horas, podía aminorar el compromiso neurológico en el paciente. Entonces se convierte así la hipotermia terapéutica en el estándar de manejo para la asfixia neonatal con encefalopatía hipóxico-isquémica moderada a severa. La hipotermia neonatal es un tratamiento neuroprotector que consiste en reducir la temperatura corporal hasta 33-34 grados centígrados sostenido durante 72 horas. Este enfriamiento se puede lograr de manera selectiva en la cabeza o a través del enfriamiento corporal total. Y pues el objetivo es disminuir las secuelas neurológicas. Los mecanismos de protección de la hipotermia actúan en la fase de fracaso energético secundario. Lo que hace es frenar las cascadas bioquímicas, mejorar la síntesis proteica, reducir el metabolismo cerebral, suprimir la muerte celular apoptóica, suprimir las reacciones inflamatorias, disminuir el consumo de oxígeno del cerebro en un 6% y disminuir la utilización de energía cerebral en un 5,3%. También disminuye la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y la presión intracraniana. Y además tiene un efecto cardioprotector por reducir los niveles de troponina que se ven aumentados tras la reanimación neonatal. La hipotermia tiene ciertos criterios de inclusión que aplica para recién nacidos con una gestacional mayor o igual a 35 semanas, que tengan un peso mayor a 1.800 gramos, que tengan una edad postnatal de 0 a 6 horas, un APGAR menor de 5 a los 5 minutos, que hayan requerido reanimación cardiopulmonar en sala de partos mayor a 10 minutos, con ventilación con presión positiva, que cursen acidemia metabólico mixta, que en los gases haya un pH menor a 7, que haya un déficit de base mayor a 16 y que haya en la historia un evento perinatal agudo y el paciente curse con encefalopatía hipóxico-isquémica de moderada a severa. También hay unos criterios de exclusión que no aplica para recién nacidos menores de 35 semanas con un peso menor a 1.800 gramos, para recién nacidos con anomalías congénitas de mal pronóstico, con compromiso cerebral severo o disfunción multiorgánica
o que tengan patologías que requieran cirugía en los primeros días de vida. Ante un evento de asfixia perinatal, el manejo inicial en sala de partos es importante. Se sugiere iniciar la reanimación con una fuente de calor encendida, pero si a los 5 minutos el paciente tiene un Apgar menor de 5 o requirió maniobras de reanimación avanzada, se recomienda entonces suspender estas fuentes de calor exógena e iniciar hipotermia pasiva. Cuando se suspende este calor exógeno, el paciente puede reducir la temperatura 1.5 grados centígrados aproximadamente en media hora. Incluso cuando el paciente tiene un compromiso de encefalopatía moderada, esta reducción es un poco más rápida. También se sugiere que en cuanto al aporte de oxígeno, se debe iniciar la reanimación con aire o oxígeno al 21%. Se modifica la fracción inspirada de oxígeno de acuerdo a la saturación y al reporte de los gases para evitar hiperoxis. También se debe evitar la administración de expansores de volumen y, de ser necesario, solo se utiliza solución salina. Evitar también la administración de bicarbonato y se debe garantizar un acceso venoso central. En este momento se puede canalizar una vena o la arteria umbilical antes de iniciar la hipotermia inducida. No todas las instituciones prestadoras de servicios de salud cuentan con programas establecidos para manejo de hipotermia terapéutica. Entonces, ante un evento de asfixia perinatal, se hace urgente el traslado a un centro inmediato de referencia. Se debe informar a los padres pues la urgencia y la pertinencia de iniciar el tratamiento, porque cuanto antes se inicie el enfriamiento, pues mayor es la posibilidad de neuroprotección de la hipotermia. El traslado del paciente debe estar a cargo de personal médico capacitado que garantice la continuidad de la hipotermia pasiva de una manera segura y efectiva. Se sugiere entonces también suspender las fuentes de calor exógena y realizar un control y registro de temperatura rectal cada 15 minutos. Una vez el centro de referencia a donde se va a remitir el paciente tenga conocimiento del ingreso, el equipo entonces debe iniciar prontamente el alistamiento de todo lo requerido para que no hayan demoras en el inicio del tratamiento. Al ingreso, entonces, se debe hacer un monitoreo de la temperatura central del paciente, que se hace rectal o esofágica, para poder valorar el tiempo de inicio de la hipotermia. La reducción de la temperatura se hace en un tiempo de 30 a 40 minutos. La idea es llevarlo a un rango de 33, 34 grados centígrados. Se hace la inserción de la sonda esofágica de temperatura para poder hacer un control estricto cada 15 minutos. Hay que tener especial cuidado en los pacientes que tienen requerimientos de aporte de oxígeno mayor al 50% por el riesgo de hipertensión pulmonar. Y si el manejo inicial no tiene asegurado un acceso venoso central, este es el momento en que debemos hacerlo. La inserción de la sonda esofágica es un procedimiento que está a cargo de enfermería y la ubicación adecuada de esto nos garantiza una buena continuidad en el tratamiento. Se hace midiendo del lóbulo de la oreja al borde de la comisura labial y posteriormente al mentón. Se verifica entonces la ubicación adecuada radiológicamente, que debe quedar en el tercio inferior del esófago, y pues luego se conecta al equipo que utilicemos para enfriamiento activo. Inicia entonces la fase de mantenimiento, que es cuando ya se alcanza la temperatura diana de 33 a 34 grados centígrados. La idea es mantener este rango de temperatura sin oscilaciones. Se debe tener especial cuidado con la ubicación y la fijación de la sonda esofágica para evitar desplazamientos del sensor, y debemos hacer un control estrecho de signos vitales con registro de temperatura central horario. Posterior a esto viene la fase de recalentamiento, que es una fase crítica, porque por cada aumento de grado en la temperatura, el paciente va aumentando también el consumo de oxígeno, el requerimiento de glucosa y el metabolismo energético cerebral. Se hace de una manera gradual, a razón de aumento de 0 a 2 a 0.5 grados centígrados cada hora, en un tiempo de 6 a 12 horas. El paciente puede presentar en este momento hipotensión, convulsiones o apneas. Una vez alcanzada la temperatura diana, se debe evitar hipertermia en las siguientes horas.
La hipotermia como tal tiene algunos efectos sistémicos, como la trombocitopenia, porque hay una alteración en el metabolismo enzimático, en la cascada de coagulación, suele ser moderada y usualmente no se asocia con sangrados o requerimientos transfusionales. También puede presentar bradicardia sinusal o hipotensión debido a la disminución del gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca normal puede oscilar entre 90 a 120 latidos por minuto y la hipotensión en algunos casos puede requerir algún tipo de soporte inotrópico. Siendo la asfixia perinatal una patología compleja de afectación multisistémica, es un reto para enfermería establecer los cuidados óptimos para abordar de manera integral al paciente. A continuación, mi compañera les amplía al respecto el tema. Muy buenos días. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes en este congreso de tan gran importancia. A continuación, entonces, vamos a mirar los retos de la enfermería en el cuidado. Vemos cómo a nivel neurológico tenemos la encefalopatía hipopsicoisquémica, que está clasificada en una escala de Sarna modificado, categorizada a través de la valoración del nivel de conciencia, la actividad espontánea, postura, tono, reflejos primitivos, succión, moro, sistema autonómico, pupilas, frecuencia cardíaca y respiración. A la vez, esta va a estar clasificada en leve, moderada y severa. Dependiendo el grado de severidad, asimismo va a ser la complicación de la encefalopatía. Entonces vemos como a nivel neurológico un cuidado de enfermería muy importante es la mínima manipulación durante las horas críticas. Hay que tener un ambiente tranquilo, medidas de confort en el paciente, seguimiento de la hoja neurológica, control de la temperatura horario, es decir, mantener esa temperatura diana entre 33 y 34 grados centígrados durante el periodo del protocolo de hipotermia, administración de anticonvulsivantes, inicio de la electroencefalografía de amplitud integrada, valoración del dolor y manejo farmacológico según la indicación. Además de eso, también vamos a tener unos cuidados muy importantes, como es la asistencia en la toma de estudios complementarios, la videotelemetría, ecografía transfrontalar Doppler, resonancia magnética cerebral y gestión de interconsultas. Vamos a hacer un poquito de detenimiento aquí en la parte neurológica para contarles que este es un síndrome clínico de disfunción neurológica que resulta de la falta de oxígeno y sangre al cerebro alrededor del nacimiento y que es la causa de morbilidad neurológica y de disfunción multiorgánica o muerte en el neonato nacido a término o casi término, con además incapacidad permanente en los pacientes que son supervivientes. A nivel respiratorio, ¿qué encontramos? Aquí se presenta en el 26% de los casos una alteración de la ventilación, difusión y transporte de oxígeno, edema pulmonar, hipertensión pulmonar y el síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como profesionales en el cuidado de la enfermería? Vamos a mantener permeabilidad de la vía aérea, vigilancia de signos de dificultad respiratoria, un control estricto de aporte de FI2 para evitar hiperoxia, evitar la hiperventilación, monitoreo de saturación pre y postductal, vigilancia estrecha de la PCO2 para evitar hipocarbia e hipercarbia, toma de gases venosos o arteriales y además asistencia en los estudios complementarios como la radiografía de tórax. Entonces, ¿por qué vamos a evitar la hiperventilación aquí? Porque la hipotermia nos hace reducción del metabolismo y el consumo energético, produciendo disminución de la CO2. Entonces, en estos pacientes vamos a evitar las modalidades de ventilación que nos produzcan este efecto no deseado. En el monitoreo de la saturación pre y postductal vamos a detectar
específicamente el cortocircuito de derecha a izquierda, siendo la conducta mayor de 10%, siendo la conductal, la cual nos indicaría que aquí existiría un cortocircuito. La hipocarbia, pues también hay que evitarla. Vamos a evitar una hipocarbia profunda, mayor de 20 milímetros de mercurio, o la hipocarbia moderada sostenida, que esta es mayor de 35 milímetros de mercurio. Además que la hipercarbia pues también es muy grave en el paciente, entonces vamos a evitar estos dos extremos mediante la vigilancia y la monitoría estrecha de la PCO2. La toma de gases venosos también pues es muy importante para hacer la monitoría en todo esto. La radiografía de tórax también es muy importante, ya que aquí podemos nosotros mirar la ubicación del tubo traqueal y de la sonda esofágica. A nivel entonces hemodinámico, vemos que esta se presenta en un 29% de los casos, alteración de la función miocárdica, disminución del gasto cardíaco, insuficiencia tricuspidea, anomalía del electrocardiograma, disminución de la fracción de eyección y un aumento en los niveles de troponina. Entonces, los cuidados que vamos a tener aquí son el monitoreo de la frecuencia cardíaca, control estrecho del aporte hídrico y balance, monitoreo de la tensión arterial invasiva y administración de soporte inotrópico, la posición semifowler, asegurar los accesos venosos central, como es el catéter umbilical venoso y arterial, y los cuidados de mantenimiento de este catéter umbilical mediante las medidas de bioseguridad. Asistencia en los estudios complementarios, como el ecocardiograma, y pues una vigilancia estrecha dependiendo de los resultados. Entonces, aquí a nivel hemodinámico vemos cómo la hipotermia disminuye el consumo miocárdico de oxígeno y el gasto cardíaco, y la frecuencia cardíaca se disminuye 14 latidos por minuto, y el paciente puede presentar una bradicardia sinusal, que esta es esperada dentro de este protocolo. A nivel hematológico, entonces vemos que esta se presenta en el 60% de los casos y es secundaria a la afectación hepática y de la médula ósea. Aquí hay disminución en la síntesis de la coagulación y alteración en la producción de plaquetas. Vamos a vigilar entonces aquí los signos de sangrado activo, hematuria, sangrado gástrico, secreciones hematoicas. Vamos a vigilar los sitios de venopunción y además sangrado pulmonar, ya que hay una disfunción plaquetaria y prolongación de los tiempos de coagulación. Si el paciente lo requiere, pues también vamos a estar atentos a la transfusión de hemoderivados y la evaluación de los medios invasivos mediante las medidas de bioseguridad. Tomas de laboratorios como el cuadro hemático y los tiempos de coagulación, ya que se afecta la función plaquetaria y la parte de la coagulación. A nivel renal, entonces, se presenta en un 50 a 75% de los casos con hipotermia terapéutica, y aquí hay una disminución del 30 a 40% de su incidencia con insuficiencia renal aguda, aumento de la creatinina de mayor de 1 a 1,5, poliuria y secreción inapropiada de la hormona antidiurética. En cuanto a la administración de los líquidos endovenosos, vemos cómo al aporte en el primer día se establece entre 40 a 50 cc por kilo día. En el segundo día vemos cómo el aporte avanza a 60 cc por kilo día, y en el tercer día un aporte de 70 a 80 cc kilo día. Aquí hay que mantener un balance estricto de líquidos administrados y eliminados y valorar el gasto urinario, permitir el balance hídrico negativo y descenso de peso postnatal, cuidado con la administración de fármacos de excreción renal y seguimiento de laboratorios como las pruebas de función renal, BUN y creatinina. A nivel nutricional y metabólico, vemos que también este paciente nos hace una hipoglicemia que es inducida por depleción de las reservas de glucógeno, aumento de uso de glucosa, aumento de niveles de insulina y alteración en los mecanismos contrarreguladores. También este paciente presenta hiponatremia, hipocalcemia, intolerancia a la alimentación con riesgo de enterocolitis y elevación transitoria de las transaminasas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Vamos a tomarle su glucometría
cada 6 horas. Vamos a mantenerla en un rango de 47 a 156 miligramos por decilitro. El seguimiento de potasio, del calcio y magnesio, administración de reposición de electrolitos y corregir los niveles de calcio, magnesio, fósforo y sodio que se encuentren alterados en el momento. Cuidado con la administración de la nutrición parenteral y administración de estímulo enteral trófico a 10 cc por kilo día. Esto se va a hacer en una forma individualizada en el paciente, ya que si existe sangrado, tenemos el apoyo con el soporte metabólico, que es la nutrición parenteral en los casos de que el paciente no se pueda alimentar, y esto se va a hacer individualizadamente, ajustado a las necesidades individualizadas en cada niño. En cuanto a la piel, encontramos las lesiones cutáneas. Aquí vamos a hablarles un poquito de la escala de NRAS, que nos habla del riesgo de lesión en piel. Esta escala valora la vejez estacional, el estado mental, la movilidad del paciente, su actividad, la nutrición y además de eso la humedad. Y dependiendo el rango de severidad o el puntaje que nos dé, así mismo la vamos a clasificar en alto, moderada o de un riesgo bajo. Entonces, vamos a tener con este paciente los cambios de posición cada 2 horas, valoración del color y la perfusión de la piel, valoración del riesgo de lesión de piel según la escala de NRAS que ya les había comentado, rotación del sensor de pulsosimetría cada 6 horas, protección de los puntos de apoyo, protección del tabique nasal para colocar interfaz de la ventilación mecánica no invasiva y evitar las zonas de presión con los cables y sensores y toda la tecnología médica que nos ayuda en este proceso. En cuanto a la familia, entonces, juega un papel importante la información completa, soporte emocional, permitir el contacto y colaboración en cuidados básicos según estado clínico del recién nacido y el fortalecimiento madre, padre e hijo, ya que esto nos ayuda un poco a calmar el estrés en los padres en este momento. Que todo lo que se le vaya a hacer al niño sea comunicado a los padres y hacerlos parte del equipo médico para poder obtener la colaboración por parte de ellos y firmando los consentimientos informados respectivos dependiendo cada procedimiento que se le vaya a hacer. Muchas gracias. Los pies más pequeños hacen las huellas más grandes en nuestros corazones y el cuidado de enfermería y el equipo organizado médico en la atención de un paciente que se enfrenta a un protocolo de hipotermia hace que minimizar los riesgos y las secuelas que puedan quedar en este paciente, dándole una oportuna atención.